Bien, pues hemos llegado prácticamente ya a la conclusión de este magno evento, el segundo Congreso Internacional de Pediatría de Primer Contacto, organizado por la Fraternidad de Médicos por la Salud de Médicos Unidos por México. Y ya dentro de esta ceremonia de clausura, me voy a permitir presentar a la doctora Sandra Fabiola Aguilar García. Ella en este magno evento es la responsable del Comité Científico y Evaluador de Trabajos Libres del Congreso, en donde ella dará nos dirá cuáles fueron los trabajos que se presentaron y los lugares que ocuparon, al menos los primeros 3 lugares. Sandra, estás en uso de la palabra. Buenas tardes, es un placer y un honor compartir con ustedes nuevamente. Pues como todo congreso y como todo magno evento, como bien lo dice el doctor Chuk, pues no nos podemos olvidar de lo que es la parte científica y de la investigación clínica. Afortunadamente tuvimos varios trabajos de los cuales nos presentaron todos muy buenos. Agradecemos mucho a nuestros profesores que nos dieron el honor y la oportunidad de mandarnos sus trabajos. Sin embargo, como siempre, tenemos que hacer una elección y en este momento, mediante una presentación, les voy a dar a conocer los trabajos que fueron galardonados con los 3 primeros lugares, de los cuales se les hará llegar un premio en especie apenas tengamos la oportunidad y a la brevedad posible. Vamos a hacer presentación de lo que son los premios en este momento. Bueno, pues el primer lugar tenemos a este caso clínico, que es el diagnóstico prenatal de osteogénesis imperfecta tipo 2 asociada a hidronefrosis bilateral, cuyos profesores que nos mandaron este trabajo, tenemos a nuestro académico y como miembro de lo que es la fraternidad médica, el doctor Roberto Rodríguez García, al doctor Roberto Rodríguez Silva, a Jaime Peñarrieta Ruiz y al doctor Jesús Enríquez Vargas Álvarez. ¿Por qué le dimos el primer lugar a este trabajo? Aparte que de la metodología está fabulosa, porque todo se centró en que el diagnóstico se hizo desde el punto de vista prenatal. Y no podemos olvidarnos que la salud de los pacientes inicia desde la salud de su mamá y desde un buen seguimiento clínico. Les haré llegar a la brevedad en nuestro grupo de la fraternidad lo que son los carteles, los trabajos para lo que los podamos analizar, y agradecemos al doctor Roberto Rodríguez García por su entusiasmo en hacernos llegar este trabajo y por ser galardonado en este primer lugar. A continuación, el segundo lugar, tenemos también un caso clínico muy interesante, muy importante, las manifestaciones de la edad pediátrica del síndrome de Marfan, reporte de un caso. También el doctor García, Rodríguez García, junto con los doctores Enrique Vargas Álvarez, Leoncio Miguel Rodríguez Guzmán y Roberto Rodríguez Silva, nos hicieron llegar muy oportunamente. ¿Por qué le dimos el segundo lugar a este caso? Por la importancia clínica que tiene la valoración, la evaluación y el interrogatorio. Entonces, si nosotros nos llega un paciente, tal como nos lo dice el caso clínico, un paciente que llega a la consulta por diagnóstico de asma y no hacemos un buen interrogatorio, una buena pesquisa perinatal entre los antecedentes heredofamiliares, no vemos más allá de lo evidente. Entonces, justamente por eso y por también la metodología que nos hizo llegar mediante este trabajo, le otorgamos el segundo lugar. En tercer lugar, el coco de todos los pediatras, un caso dermatológico que también es muy importante ser acuciosos para llegar a un diagnóstico final. El caso se trata de la incontinencia pigmenta y de un recién nacido. Entonces, el autor también, el doctor Roberto Rodríguez García, el doctor Roberto Rodríguez Silva, doctor Jaime Peñarrieta Ruiz y el doctor Jesús Enrique Vargas Álvarez. Entonces, es muy importante este caso clínico. ¿Por qué? Porque fue multitratado. Entonces, hay ciertos detalles en lo que es la presentación del caso, como sin antecedentes de consanguinidad, pero sí el tratamiento en el cual tenemos que ser muy acuciosos con la valoración clínica y tal como nos lo decía el doctor Chuk en su presentación anterior, las lesiones se tienen que ver, determinar, valorar, tocar.
Entonces, ver, oír y sentir en el paciente para que nosotros podamos hacer un diagnóstico y una conclusión adecuada. Y después de esto, los casos fueron manejados en un proceso multidisciplinario con otros colegas. Agradecemos a los ganadores de estos premios y dejamos la pantalla para continuar con nuestro evento de conclusión y clausura. Bien, muchas gracias, Fabiola. Me permito presentar también a la doctora Alicia Elizabeth Robledo Galván, presidenta en funciones de la Academia Mexicana de Pediatría, que se ha integrado a nuestro equipo de clausura. Alicia, bienvenida nuevamente. Al presidium. Al presidium, ok. Cedo la palabra al doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. Muchas gracias, Jorge. Primero, quiero felicitar a la doctora académica Alicia Elizabeth Robledo Galván por la deferencia que ha tenido para con nosotros y agradezco mucho, a pesar de sus múltiples ocupaciones, que esté aquí hoy para darnos un mensaje y hacer la clausura de este evento por demás científico y académico. Durante estos 3 días hemos presentado en este congreso excelentes profesores y líderes de opinión. Todos y cada uno de ellos conocedores ampliamente de los temas impartidos, que serán conocimientos convertidos en herramientas prácticas para su trabajo diario y futuro. En las pláticas de este congreso se han desarrollado temas de puericultura, cirugía, prevención, bioética, uso de antibióticos, además temas inéditos y vanguardistas. Algunos de estos temas ya conocidos y otros con las actualizaciones de acuerdo a los eventos catastróficos mundiales como el COVID-19 y sus repercusiones en el desarrollo, conducta, aprendizaje, socialización, impacto en el confinamiento y otras más. En fin, muy amplia la visión y necesidades de información que ahora con las ventajas de la tecnología se podrá además revisar de manera diferida lo no entendido o la plática en la que no se asistió en tiempo real, porque estarán disponibles y en la posibilidad de todos ustedes el ver estas conferencias en video durante un mes de manera libre en esta misma plataforma a partir de la semana que entra. En el desarrollo del Congreso hemos corroborado la gran calidad de personajes de la pediatría, profesores ampliamente conocidos por su trayectoria académica y de producción científica, y también estamos presenciando y siendo testigos de los nuevos liderazgos de opinión con el recambio generacional de muchos médicos jóvenes con gran trayectoria y calidad. A todos ellos, los profesores de este Congreso, mi más grande agradecimiento por haber aceptado la invitación, haberse tomado el tiempo para presentar con lujo de detalles y calidad sus excelentes ponencias, mostrando con ellas el por qué son líderes de opinión. Hemos aprendido mucho de todos ustedes en estos 3 días y les agradezco nuevamente. También quiero agradecer a los coordinadores que junto con la plataforma dieron lucimiento, profesionalismo y puntualidad para cumplir de manera exacta y completa en su totalidad el programa académico científico. Muchas gracias a Pedro Tosli Riquelme, a Reinaldo Michel Aceves y Carlos Benítez Pineda. Muchas gracias, colegas y amigos. De manera especial, quiero reconocer la labor sin reflectores ni protagonismo a nuestro equipo administrativo y secretarial comandado por la contadora pública Julia Luna Velázquez, que junto con la plataforma Virtual Trade Center, comandada por Rubén González, hicieron el cumplimiento normativo y ordenado de los inscritos y todo lo que representa. Reconozco el apoyo y el aval de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Universidad del Valle de México y la Universidad Nacional de Asunción, en todos los detalles, buena disposición para que de esta forma se estrechen aún más
los lazos de congruencia buscando el mejoramiento continuo, no solo desde el punto de vista filosófico, sino en la realidad y los hechos. También un reconocimiento a nuestros patrocinadores, el laboratorio Pierre Fabre y Medical Legal Center. Muchas gracias. Con un reconocimiento y agradecimiento muy personal a mi colega, amigo y hermano, el doctor Jorge Adrián Chuck Sepúlveda, por todas las horas dedicadas para la selección y coordinación tan detallada y minuciosa, sin ninguna falta, sin ninguna falla, en este magnífico congreso. Gracias, Jorge, y felicidades por lo que has hecho. México es un gran país, lleno de gente brillante y talentosa. Todos tenemos la responsabilidad de cuidar y preservar la educación y la salud. En esta generación de niños que en un futuro serán los protagonistas para cada localidad, región o país. Y serán los que tomen las riendas en sus manos y las decisiones para hacer que nuestro mundo, sea mejor, nuestras comunidades, nuestros países, un poco mejor que ahora. De manera personal, he tenido el privilegio de una vida profesional plena y con grandes satisfacciones, sin las tentaciones de adquirir poder o dinero por encima de mis convicciones. Siempre he creído que es mejor hacer que decir. Así que ahora, en este congreso, primero fue una idea, luego fue un proyecto y gracias a todos ustedes es una realidad que hoy se concluye. Así que sintámonos muy alegres y satisfechos, porque en estos 3 días hemos probado que la medicina pediátrica es por mucho el reflejo de nuestro hacer diario y se verá reflejado en nuestros niños y al futuro con salud, educación y éxitos, sintiéndonos sumamente satisfechos por el resultado generacional y decir, mi trabajo ha valido la pena. Cedo ahora la palabra a nuestro moderador. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Lara. Y me voy a permitir cederle la palabra a la académica doctora Alicia Elizabeth Robledo Galván para que nos haga el favor de clausurar este magno evento. Adelante, Alicia. Gracias, doctor Chuck. Saludos a todos, en especial al doctor Eduardo Lara por este gran esfuerzo de continuar con la educación médica continua, a pesar de todo lo difícil y obstáculos que hay para poder organizar un congreso. Y este en especial tiene el mérito de que es para pediatría de primer contacto. Casi todos los congresos que tenemos en pediatría son para especialidades y subespecialidades, pero la base de todo es ese primer contacto. Y todos los temas que se impartieron fueron de actualidad, tanto del manejo médico como también social de lo que estamos viviendo con las generaciones actuales de nuestros niños. Todos los coordinadores fueron académicos y empezando por el doctor Eduardo Lara, por lo cual esto le da un prestigio y un nivel especial al Congreso de quienes estuvieron detrás. Los profesores invitados, todos también de altísimo nivel, además internacionales, todos reconocidos, y cada uno de ustedes y de los extranjeros, todos dieron lo mejor de sí mismos. La doctora Fabiola siempre al pie del cañón, también siempre checando todo lo de los trabajos libres, checando que se estuvieran recibiendo invitaciones, haciendo la difusión. O sea, ese trabajo tras bambalinas que no siempre se ve y que también es muy pesado. Es que también una felicitación y reconocimiento especial para la doctora Fabiola. Y bueno, pues ahora no queda más que decir las palabras de despedida de estos 3 días de intenso trabajo, que se va el año organizándolo y de repente cuando vemos ya se terminó el congreso y se quedan con esa sensación de nostalgia de tantas horas invertidas y ya hemos llegado al final. Pero al final del congreso, pero del inicio de aplicar todo lo que vieron durante el congreso. Por eso mismo, espero que se hayan cubierto las expectativas de todos los asistentes que estuvieron los 3 días viendo en las 2 salas alternándose y los que estuvieron en una sala y no pudieron verlo de la otra sala, ya lo mencionaba el doctor Lara, van a quedar grabadas las presentaciones para que puedan ver en las que no pudieron estar presentes. Pues nuevamente gracias por la invitación a participar en este congreso
Y siendo las 2 de la tarde con 23 minutos, damos por formalmente clausurado este congreso de la Fraternidad Médicos Unidos, que fue el segundo congreso virtual, pero esperemos que haya cubierto las expectativas de todos los asistentes al segundo Congreso Virtual Internacional Pediatría de Primer Contacto. Muchas gracias, enhorabuena a todos y a continuar, como dijo el doctor Lara, dando lo mejor de nosotros en nuestro día a día. Gracias. Muchas gracias, que tengan todos un feliz día y gracias particularmente por su participación y su asistencia. Enhorabuena. Gracias.